Literatura griega. Alguien dijo una vez que toda la filosofía occidental era una nota de pie de página a la obra de Platón. La literatura de la antigua Grecia, a su vez, contiene en germen toda la literatura de Occidente. Durante un periodo de más de 10 siglos, los griegos desarrollaron la poesía, la tragedia, la comedia, la historia y la prosa filosófica a través de obras maestras que hoy conservan toda su vigencia. Aunque con el tiempo estos géneros evolucionaron y dieron paso a otros, apenas hay un tema del que no se ocuparan los antiguos griegos. Cronológicamente, la literatura griega se divide en los períodos preclásico, clásico, helenístico y bizantino. La Ilíada y la Odisea son las obras fundacionales que, en el preclásico, sientan las bases de toda la producción posterior. El legendario Homero habría inaugurado con ellas en el siglo IX a.C. no solo la épica sino también las bases temáticas de la tragedia. Hesíodo, tratando tanto el mito cosmogónico como la realidad cotidiana, aparece como el otro gran poeta épico preclásico. La poesía lírica, a su vez, cristaliza a fines del siglo VII a.C. en la obra personalísima de Safo de Lesbos y otros autores. En el período clásico que corresponde a la era de esplendor de Atenas a partir del siglo V a.C., la lírica florece en la obra de Píndaro, en tanto que la tragedia y la comedia gestan la gloria literaria de Grecia. Esquilo, Sófocles y Eurípides se suceden a la cabeza de una legión de dramaturgos con obras tan inmortales como la Orestíada, Edipo Rey o Medea. Las comedias de Aristófanes atestiguan el auge del género cómico, cuya evolución hacia la llamada Nueva Comedia culmina con Menandro. Heródoto y Tucídides inauguran la prosa documental, con obras que influirán en sucesivas generaciones de historiadores. Con base en un acervo de pensadores capitales para Occidente como Pitágoras, Heráclito y Parménides, la filosofía griega alcanza en el clásico su apogeo, encarnada en las figuras máximas de Sócrates, Platón y Aristóteles. A partir del siglo III a.C., el período helenístico responde a la difusión de la lengua y la cultura griega por el extinto imperio de Alejandro y luego también por Occidente. En la llamada época alejandrina, Teócrito, Calímaco y Apolonio de Rodas enriquecen la lírica, en tanto que Epicuro y Zenón fundan importantes escuelas de filosofía moral. La creación de la Biblioteca de Alejandría, la traducción de la Biblia hebrea y en la llamada época grecorromana, la prosa científica de Euclides y Ptolomeo son otros hitos del helenismo, que se extiende desde el siglo I a.C. a través de los dominios romanos. A la disolución del Gran Imperio, la literatura griega, establecida ya como legado esencial de la cultura europea, entra en un largo periodo de paulatina decadencia que tiene por epicentro la ciudad de Bizancio. Cuenta la leyenda que hace 2800 años, una reina traicionó a su rey y que él ordenó a un guerrero liderar la guerra que consumaría su venganza. Si el amor es una razón para luchar, no ha conocido batalla más digna que esta.
Hola gente, hoy les daremos a conocer una de las mejores y mayores obras épicas de la historia de la literatura, la Odisea. Según las fuentes históricas oficiales, se dice que el poeta griego ciego, Homero, inventó esta obra alrededor del siglo VIII a.C. Algunos historiadores difieren diciendo que Homero nunca existió, y que es producto de una leyenda. Aunque no hay prueba alguna de la existencia de Homero, que además fue autor de la Ilíada, se han descubierto escritos antiguos que le atribuyen la invención de esta obra. La Odisea, en todo caso, se transmitió primero oralmente durante algunos siglos, hasta que fue escrita hacia el siglo IX a.C. en los poblados que tenía Grecia en la costa oeste de Asia Menor, actual Turquía asiática. Otros estudiosos piensan que sus cantos fueron completados en el siglo VII a.C., a partir de poemas que solo narraban partes de la historia que conocemos hoy. La Odisea cuenta el regreso a casa del héroe griego Ulises después del término de la guerra de Troya. Ulises se demora 20 años en regresar a Ítaca, donde era rey. La obra narra sus múltiples aventuras durante este periodo, en el cual, y paralelamente, su esposa Penélope y su hijo Telémaco deben tolerar en su palacio a los galanes que desean desposarla. Gracias a su astucia y a la ayuda de la diosa Palas Atenea, Ulises logra superar los muchos obstáculos que encuentra en su largo peregrinaje. Obstáculos no solo puestos por los hombres, sino también por muchos de los dioses de la rica mitología griega. Algunos de los fantásticos seres con los que se encuentra Ulises, a veces llamado Odiseo, en su larga travesía, son el gigante Polífemo, hijo del dios de los mares Poseidón, las sirenas, Circe la maga, los dioses Hefesto, Poseidón y Eolo, y muchos más. Género literario. Épica, epopeya o poesía lírica es un género que surge de sociedades donde la aristocracia guerrera representaba unos valores en alza, narrando las hazañas de personajes nobles y heroicos. Especie literaria. Novela. Estructura. Consta de 22 cantos. El poema está dividido en 3 partes. En la Telemaquia canto primero al cuarto se describe la situación de Ítaca con la ausencia de su rey, el sufrimiento de Telémaco y Penélope debido a los pretendientes, y cómo el joven emprende un viaje en busca de su padre. En el regreso de Odisea canto quinto al 12 se narra el final del viaje del héroe hasta su hogar. Es en esta parte donde se detallan todas sus aventuras desde que salió de Troya hasta su vuelta a Ítaca. Finalmente, en la venganza de Odiseo, se describe el regreso a la isla, el reconocimiento por alguno de sus esclavos y su hijo, y cómo Odiseo se venga de los pretendientes matándolos todos. Tras aquello, Odiseo es reconocido por su esposa Penélope y recupera su reino. Por último, se firma la paz entre todos los itacenses. Fuentes de la obra. Tiene una base histórica en la guerra de Troya. Trascendencia de Homero. Su legado ha permitido indagar en el pasado del mundo griego, a través de sus poemas, mitos y leyendas, conocer una parte de la historia de un mundo que atravesó por períodos críticos y oscuros. Homero fue un poeta que vivió una época que engrandeció sus narraciones con los hechos que él creía más sobresalientes y que fue el referente absoluto de un fenómeno de unificación cultural y social del mundo en el que vivió. Ahora daremos a conocer algunos de los personajes de la Odisea. Personajes principales. Ulises. Rey de Ítaca, salió de Ítaca a conquistar Troya. Era un hombre joven y fuerte, tenía una cicatriz de mordedura de jabalí en el tobillo. Penélope. Es la esposa de Ulises y la madre de Telémaco. Era una mujer muy bella, pasó mucho tiempo lejos de su esposo y vivía acosada por los codiciosos pretendientes. Telémaco. Era hijo de Ulises. Era un joven arrogante, de ojos brillantes y muy apuesto. La personalidad de Ulises. Persona fuerte y valiente que no teme al peligro y se enfrentó a las bestias más poderosas. Era muy inteligente porque siempre encontraba una solución para todo, siempre se le ocurrían grandes ideas y planes que en muchas ocasiones les salvó la vida a él y a sus tripulantes. Era fuerte y capaz de luchar en cualquier ocasión. Parecía de hierro porque ninguna fatiga lo hacía rendirse. Tenía un corazón generoso porque quería mucho a Penélope y a Telémaco, ya que en sus viajes siempre pensaba en ellos. Era prudente, hábil y muy ágil para hacer las cosas. Personajes secundarios. Circe. Ser extraordinario, era una maga, tenía las trenzas doradas y bellos ojos, era una espléndida belleza. Tenía una voz de mujer tan armoniosa que debilitaba y paralizaba a cuantos la oían.
Era gentil, sabia y consejera de Ulises. Poseidón. Es el dios del mar, llamado Neptuno por los romanos. Era muy vengativo porque no perdonaba a sus enemigos, tortura ni dolor. Su hijo predilecto era Polífemo, fue quien maldijo a Ulises. Las sirenas. Eran seres extraordinarios, eran hijas del mar, eran mujeres hasta la cintura y lo demás eran peces. Tenían bellos rostros, con sus voces hechizaban y atraían a los marineros, quienes no podían resistirse, y entonces éstas los mataban. Éolo. Es el dios de los vientos, poderoso comarca. Era gentil, hospedó a Ulises en su hogar durante un mes. Calipso. Era una diosa, la de las bellas trenzas, temida por todos los hombres. Su vestido brillaba como el sol de la luna junta. Llevaba un cinturón de oro y con una lanzadera, también de oro. Era bondadosa y muy dulce. Polifemo. Era un semidios. Era un horrible gigante muy fuerte, de gran estatura y muy corpulento. Tenía un solo ojo. Era el hijo predilecto de Poseidón. Era caníbal, cuidaba sus rebaños y hacía quesos. Atenea. Era la diosa de la sabiduría. Era muy bella, con los ojos de color verde. Tenía un corazón blando, y era protectora de Ulises. Hermes. Era el dios mensajero, conocido como el dios de los pies ligeros. Era hermoso y tenía una varita dorada que llevaba en la mano. Era gentil y ayudó a Ulises. Náusica. Hija del rey de los Feacios, era hermosa, dulce, graciosa y alegre, también era doncella, buena y valiente e ingeniosa. Fue hospitalaria cuando Ulises llegó a sus tierras. De todo el trabajo realizado pudimos concluir que la Odisea es una de las más importantes obras de la antigua Grecia, y uno de los más importantes poemas épicos, gran referente para otras obras, que incluso ha sido llevada al cine y a la música. La Odisea se escribe en un contexto en el cual la aristocracia guerrera tenía el poder en Grecia, y buscaba formas de engrandecer su fama a través de hazañas y cuentos extraordinarios. A continuación les mostraremos el glosario que pudimos recopilar al estudiar el libro. Eximio. Muy excelente. Deidad. Divino. Númenes. Inspiración del autor. Instigar. Incitar, inducir. Ágora. Plaza pública. Urdio. Preparar algo en secreto, tramar. Elocuente. Que tiene o manifiesta elocuencia en su expresión. Afrenta. Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho, hecho o imposición de una pena. Pérfido. Traidor, infiel, un comportamiento pérfido. Increparle. Reprender con severidad. Vociferar. Vocear, hablar a voces. Arenga. Discurso solemne y de tono elevado pronunciado ante una multitud con el fin de enardecer los ánimos. Vanagloria. Jactancia y presunción de los propios méritos o cualidades. Inmorel. Sacrificar una víctima en honor de la divinidad. Cuitas. Pesar, pena, desventura. Bueno.